Muy buenos días a todos ustedes. Gracias a Dios, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la tarde de ayer se llevó a cabo la presentación de la nueva telenovela Tenías que ser tú, en la cual participa Ariadne Díaz y por supuesto Andrés Palacios. Ahí también participa Aldo Guerra, hijo del actor Rogelio Guerra. Ahí pues obviamente se le preguntó qué está pasando con las fotos que se exhibieron ya el día de ayer, en el cual aparecen también en paños muy menores. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Con un gran ambiente y el deseo de empezar con el pie derecho el 2018, dieron por iniciadas las grabaciones de la nueva telenovela de Mappa titulada Tenías que ser tú, que es protagonizada por Ariadne Díaz, Andrés Palacios, Fernando Alonso, Gretel Valdés, Sachi Tamashiro, Aldo Guerra y Ricardo Margalef, entre un gran elenco. Quien dio la cara a los medios y aceptó que sí son de él fotos que circulan por internet mostrándose como Dios lo trajo al mundo fue Aldo Guerra, hijo de Rogelio Guerra. Mi mamá se murió de risa y me dijo que era un idiota y le dije que sí, que lo sé, mamá, que perdón, pero pues que qué, ¿no? Que no las viera si no quería ver algo que no quisiera ver. Aprendí mi lección, una gran lección, y pues sí, creo que no lo vale andar repartiendo a cualquiera mi intimidad. Creo que esa es la lección que yo me llevo. Gretel Valdés, además de hablar de su personaje, platicó de su faceta como empresaria, evitó hablar de su ex Horacio Pancheri y confesó que desea tener pronto novio. Quise empezar primero con este primer kit, que es un shampoo de biotina. No saben cómo, vean, de verdad que funciona cañón. Vean cómo me ha salido de pelo, parezco bueno, no parezco chango, pero la verdad es que vean, yo tenía entradas, ve cómo me ha salido pelo. La verdad es que no pido mucho, pido realmente pues un hombre trabajador, con educación, con buenos sentimientos. Ay, ya viste, este imprudente. ¿Qué me estabas preguntando? Sachi Tamashiro esto dijo de su personaje. Es una chica de provincia que quiere ser artista, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso? Claro. ¿No? Y yo me pongo de ejemplo porque yo viví en provincia y yo quería ser artista. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Platicamos con Aida Cuevas. Y es que Iván Aguilera ha prohibido que gran parte de los cantantes interpreten los temas que compuso Juan Gabriel. Sin embargo, ella es una de las poquitas privilegiadas que va a poder seguir cantando los temas que compuso el maestro Alberto Aguilera. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Aunque Iván Aguilera, el heredero universal de la fortuna de Juan Gabriel, tiene prohibido que cualquier cantante y productor musical utilice las canciones de El Divo de Juárez, Aida Cuevas reveló que el hijo de su compadre autorizó que ella sea la única quien interprete los temas de su famoso papá. Sí, que la única, porque tengo todos los derechos ya por escrito con abogados. Me han hecho favor la familia de otorgarme ese gran, ¿cómo podría yo decirlo? Tesoro, ¿no? Musical, y poder interpretar al maestro. Ya saqué el primer disco, que es el segundo totalmente Juan Gabriel, que salió el mes pasado, y vamos a seguir trabajando con el favor de Dios para que este año salga el otro y 3 más que faltan. No lo he visto, pero sí, nos escribimos que le gusta, que están muy contentos, que bueno, pues lo que dejó el papá, creo que no lo hice tan mal, ¿verdad? Les gustó. De verdad que tuve esa suerte de que, bueno, puedo decir suerte en mi carrera, pero ellos vieron la amistad que había con su papá. Entonces, no dudaron. Yo les dije, tengo 63 canciones que su papá me dejó y me gustaría grabarla, pero antes de hacerlo, para no invertir, ¿verdad? Quiero ver si ustedes me dan el consentimiento y así yo hazlo. Tiene carta. Que fue a carta abierta, me dijeron. Iván, pues íbamos a las giras y él se daba cuenta de la cercanía que teníamos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, mucha información surgida el día de ayer en torno a la vida y obra de los famosos. Uno de ellos, Pablo Montero, continúa con las grabaciones de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Pablo Montero compartió video de las grabaciones de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal que se llevaron a cabo en el estado de Morelos, donde él dará vida a Gustavo Alatriste, uno de los grandes amores de la primera actriz. Bueno, estamos aquí en la locación con máquina. Mónica.
¿Qué pasó? ¿Cómo Un estás? saludo a Torreón. Hola, Torreón. A Torreón, Coahuila, a Parras. Dejen de vernos, ¿eh? Torreón. No dejen de vernos. Qué lindo el tren. Sí. Albert y Bettina son un matrimonio de intelectuales, liberales, educados y exitosos. Corina, madre de Bettina, llega acompañada de un hombre misterioso que complicará la celebración de Navidad. Esta es la trama del montaje Solsticio de Invierno de Roland Schimmel-Fenning, dirigida e interpretada por Ana Graham y Antonio Vega, que será escenificada los lunes y martes del 8 de enero al 13 de febrero a las 20 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. El Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, realizó con el Instituto Nacional de Teatro de Argentina un convenio marco de cooperación entre ambos organismos. El acuerdo firmado tiene como objetivo el fomento de las actividades de cooperación técnica para el desarrollo de las artes escénicas de ambas naciones, a través del impulso de modalidades como el intercambio de información en el ámbito de las artes escénicas, realización conjunta o coordinada de programas de investigación y desarrollo, así como de actividades en las áreas específicas de actuación de cada institución. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Oye, Marco, ¿y qué tanto realismo va a haber en la serie de doña Silvia Pinal? Pues fíjate que va a estar, la verdad, está todo totalmente apegado a la realidad que ella vivió, a las cosas que le tocó vivir entre el éxito y también las cosas muy complicadas. Y realmente yo creo que sí va a haber, incluso una de ellas es la muerte por accidente de su hija Viridiana, a la cual pues obviamente hoy en día todavía no ha podido borrar a más de 30 años de haber fallecido. Bueno, pues esperemos, ya nos contarás cuando se estrene y ya la veremos para ver qué tal.